Pero ¿qué está pasando en la bolsa? Si hoy miércoles o mañana jueves se meten a ver cualquier noticia de la bolsa, probablemente podrán ver los titulares bastante pesimistas acerca de las minutas que se publicaron hoy miércoles por parte de la Fed. ¿Qué dicen estas minutas? Pues estas minutas tienen información bastante positiva en mi opinión, pero dio permiso a que se publicaran varias cosas bastante negativas. ¿Cómo qué? Como que las siguientes subidas de tasas iban a ser en 0.50% y que la Fed no se detendría de si la inflación no bajase. Por otra parte, vamos a mencionar brevemente los resultados de Nvidia y vamos a mencionar algo acerca de Amazon también, que acaba de hacer su reporte o que acaba de dar su carta anual a los inversionistas, el director de Amazon. Y bueno, entonces, ¿qué sucede? Pues Nvidia cae más de 6% al cierre del mercado. De hecho, llegó a estar hasta 10% abajo, pero se terminó recuperando un poco. Veremos mañana en cuánto termine el día. Pero después de su reporte, que tuvo números de lujo, fueron excelentes números. ¿A qué me refiero? Pues bueno, tuvo ingresos de 8.29 mil millones de dólares contra los 8.11 mil millones de dólares que se esperaban. Un crecimiento anual de 46% para Nvidia. Es correcto, 46% de crecimiento en ventas. Por otra parte, las utilidades por acción fueron de 1.36 dólares ajustados porque acaban de hacer una adquisición de una empresa, por lo cual eso se movió bastante, pero bueno, si ajustamos esas utilidades son de 1.36 dólares por acción a comparación de 1.29 dólares por acción. ¿Qué sucede? Bueno, los gastos operativos aumentan en un 35%, sí, y nos dicen que estos gastos no nos mencionan si van a ser en el corto plazo o qué tanto tiempo vayan a durar. Lo que sí podemos estar seguros es que los gastos operativos están aumentando casi al mismo ritmo al que están aumentando el crecimiento en ventas, algo que es importante reconocer si eres inversionista de largo plazo, pero lo más probable es que estos gastos vayan a comenzar a disminuir en los próximos trimestres. Pero ¿qué tumba las acciones? Las acciones cayeron después de este gran reporte porque las expectativas para este próximo trimestre no son muy buenas. Esperan tener alrededor de 500 millones de pérdidas o 500 millones que no van a recibir por el tema de Rusia. Además del tema de los cierres que están sucediendo actualmente en China, que los están afectando fuertemente y que están afectando su cadena de suministros, cosa que creíamos que iba a mejorar bastante o iba a comenzar a mejorar bastante en este trimestre en el que estamos y que se iban a publicar mejores números en el próximo trimestre. Pero con los cierres que está haciendo China, pues esto va de la mano de lo que nos avisaba Apple, literalmente es lo mismo que nos avisó Apple hace unas semanas, van a sufrir un poco más. Aquí nos dicen que 500 millones de dólares para una empresa que, bueno, en este trimestre ingresó 8.9 mil millones de dólares. Entonces sí es algo importante para la empresa. Sí son ingresos considerables los que se van a perder en esta situación, además de que nos mencionan que van a desacelerar las contrataciones que habían estado haciendo. Así como de la mano con lo que las otras tecnológicas nos estaban diciendo, Facebook, por ejemplo, ya comenzó a parar las contrataciones que están haciendo, pero bueno, Nvidia, así como Snapchat, está disminuyendo o desacelerando la cantidad de personas que están contratando. Siguen contratando más personas, veamos y reconozcamos que Nvidia sigue teniendo un enorme crecimiento, por lo cual es normal que esté contratando más personas, pero comienzan a desacelerar la cantidad de personas que están contratando para poder controlar ese aumento en gastos operativos y pues este impacto que está teniendo sobre sus ingresos la cadena de suministros. Ahora, ¿qué podemos pasar a Amazon y qué sucede con Amazon? Amazon este trimestre decepcionó fuertemente a los inversionistas y muchos de ustedes se habrán dado cuenta. Ahora estamos a prácticamente 2 semanas del split de las acciones de Amazon. Entonces, aproximadamente en 2 semanas. Entonces, esto es algo muy positivo para muchos inversionistas individuales que querían estar agregando a sus posiciones de Amazon después de esta caída, pero pues que no lo habían estado haciendo porque es una acción complicada de promediar, ya que es una acción de alrededor de $2,000. Anteriormente, pues estuvo por encima de los $3,000. ¿Y qué dijo el director sobre esta empresa? Pues bueno, reconoció los problemas que está teniendo Amazon actualmente, reconoció que Amazon no está siendo tan rentable como podrían serlo y mencionó que lo que van a hacer va a ser disminuir costos, van a ser tratar de apretar costos y así poder rentabilizar las partes de la empresa que la habían estado arrastrando al menos en este último trimestre. Reconoció que contrataron personas de más, que tienen más espacio del que necesitan actualmente, cree que lo van a llegar a crecer, cree que van a llegar a necesitar ese espacio, pero actualmente no se necesita. Entonces esas construcciones que tenían planeadas las están aplazando un poco más porque pues actualmente no necesitan ese espacio y principalmente están pensando en volver a ser financieramente responsables con los recursos que tienen, que fue algo que enojó bastante a los inversionistas, porque no porque tengas esta parte
que es tan rentable, que es lo de Amazon Web Services o la nube, quiere decir que puedas derrocharlo en todos tus otros proyectos. Tienes que manejarlo, invertirlo en tus otros proyectos, pero de manera responsable. Y esto es lo que está reconociendo el CEO de Amazon, y va a tratar o menciona que se compromete a bajar costos. Vamos a ver si lo logra, vamos a ver qué pasa, pero al menos esto apacigua a los inversionistas y llega en buen momento este positivismo, porque pues viene el split de las acciones, que va a ser algo que permita que nuevos inversionistas puedan entrar a comprar estas acciones que anteriormente a lo mejor no las tenían pensadas adquirir. Y bueno, toca hablar acerca de las minutas de la Fed, que es probablemente lo más importante de este video. Y bueno, el consenso de la Fed menciona que ellos esperan subir las próximas 2 veces las tasas en 0.50%. Esto de la mano con lo que el mercado estaba descontando. El mercado ya estaba descontando subidas de 0.50. Ahora el mercado, vimos lo que sucedió. El mercado colapsó cuando cambió la Fed su expectativa de subir las tasas para este final del año de 1.5% a cerrar el año con tasas de 2.5% o hasta 3%. Ahora ya el mercado está descontando subidas de tasas de entre 2.75% para el cerrar el año y 3% para cerrar el año. Lo que quiere decir que estamos dentro del rango. Lo que nos acaban de decir en estas minutas es positivo porque van de la mano de lo que el mercado ya tiene descontado, de lo que el mercado ya consideraba. No hubo absolutamente ninguna sorpresa, aunque lo mencionan diferente los titulares. ¿Y por qué lo mencionan diferente? Bueno, porque sí se dejó entender que de no regularse la inflación o que de no disminuir la inflación, la Fed no iba a tener miedo de continuar con su plan de subida de tasas de 0.50%, muy por encima de lo que el mercado tiene descontado. Pero esto es únicamente en el caso de que la Fed no vea que la inflación se está controlando. Y en estas minutas nos están mencionando literalmente que ellos sí ven que la inflación se está controlando. De hecho, bajaron sus expectativas para la inflación personal o para la Personal Consumption Expenditures Price Index, que quiere decir nada más, no es la inflación general, es la inflación o el gasto personal de una persona. Este gasto personal ellos esperan o bajaron las expectativas de cerrar con esta medición de inflación en 4.3% en este 2022 y cerrar con esta medición de inflación con 2.5% en 2023. Ahora sí, en 2024 llegar a ese 2.1-2% de inflación personal esperada. Entonces van de la mano de lo que están esperando. Acaban de bajar sus expectativas, ellos creen que la inflación va a normalizarse más rápido de lo que anteriormente consideraban. Obviamente después de haber incrementado esa expectativa, porque inicialmente ni siquiera pensaban subir tasas en 2022, después las pensaron en subir, después las pensaron en subir hasta 3%, que es lo que estamos actualmente, y bueno, ya entendemos cómo va lo de la Fed, pero que no alarmen o que no cambien sus expectativas es positivo para el mercado, y que inclusive bajen sus expectativas del ritmo de inflación también es algo muy positivo para el mercado, por lo cual, aunque los titulares son bastante pesimistas en las noticias, vemos por qué el mercado y los futuros pues no cayeron. Los futuros están positivos e inclusive el mercado cerró en positivo después de que se publicaran las minutas, pues porque la información en general que nos dieron a conocer es bastante positiva. Entonces prácticamente podemos decir que la Fed literalmente en estas minutas reconoció la probabilidad de cumplir con lo que el mercado ya tenía esperado. Eso es algo positivo para los que estamos invirtiendo porque era algo que el mercado literalmente tenía descontado. Además, mencionan que reconocen la falta del apetito de los inversores por activos de riesgo, por inversiones de riesgo, y reconocen que el mercado de bienes raíces también está algo caro. El mercado de bienes raíces, aunque hemos visto que todo lo demás pues ha estado sufriendo un poco, el mercado de bienes raíces se ha mantenido algo caro, especialmente en las bienes raíces comerciales y en las casas de lujo también se ha mantenido algo elevado. Esto nos deja pensar que la Fed pues va a ser paciente y que reconoce que tiene permiso de seguir subiendo las tasas. Ahora, inclusive, no se mencionó ni una vez en todas las minutas la palabra recesión. O sea, ellos no ven una recesión, al contrario. Ellos mencionan que esperan ver que la economía siga estando resiliente. Mencionaron que los niveles de uso de tarjetas de crédito sigue bastante positivo, sigue bastante saludable. Y ellos esperan entonces ver que la economía tenga PIB real positivo en este año. Entonces no esperan ver un segundo trimestre con PIB negativo, no esperan entrar en una recesión, ellos esperan tener siguientes trimestres con PIB positivo. Bastante interesante y bastante diferente a lo que inicialmente se estaba planteando por los analistas y por el mercado, cosa que empezó a cambiar después de lo que mencionaron los bancos esta semana. Pues lo mencionamos, JP Morgan no ve una recesión en este 2022, Bank of America no ve una recesión no solo en 2022, sino tampoco en 2023. La Fed, ahora otra vez, también nos menciona esa misma salud financiera que están viendo. Entonces, tanto la Fed como los bancos no ven una recesión. Ellos ven movimientos económicos bastante positivos, ven una salud financiera suficiente como para poder justificar esta subida de tasas y solamente esperan estas próximas 2 subidas de 0.50%. Las
demás probablemente sean de 0.25%, pero dejaron ahí la línea de que si la inflación no se controla, ellos iban a actuar conforme ellos vieran necesario, iban a seguir subiendo las tasas hasta que se estabilizara la inflación. Entonces podemos cerrar mencionando que la Fed tiene expectativas estables acerca de la inflación, lo que permite un descanso al mercado y podríamos esperar que después de estas próximas dos subidas de 0.50%, sí sea más probable que las siguientes subidas sean de 0.25%, algo positivo para el mercado y algo que pues permitiría que las acciones se mantengan algo más positivas para estos próximos 2 trimestres que quedan, más aún si el PIB se publica positivo. Si no entramos en esa recesión que pues algunos ya están descontando o esperando, y ver qué sigue pasando con los ingresos de las empresas. Si las empresas siguen publicando como Nvidia expectativas más bajas para los próximos trimestres, pues sí, las valuaciones probablemente vayan a demandar que baje el precio de las acciones, porque las valuaciones o el PER futuro pues no era el que se esperaba, sino que es más elevado. Están teniendo menos ingresos de lo que inicialmente esperábamos, pero eso no lo vamos a saber sino hasta el siguiente trimestre en los reportes trimestrales, para lo cual pues tampoco falta mucho. Y iniciando con los bancos, vamos a también saber qué es lo que están viendo los bancos y qué está viendo el movimiento de la economía, además de ver si es que sí empieza a suavizarse el mercado de bienes raíces en los Estados Unidos, que prácticamente es el único mercado de inversión que no se ha suavizado. Inversionistas, les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si quieren unir, les dejo el Instagram, el Twitter por si me quieren ir a seguir. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.